Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Bienvenidos, hermanos. Nada más ahí un pequeño anuncio. Juan ya dio los anuncios que eran, pero si el Ujier te acomoda o te asigna algún lugar por temas de espacio, no te vayas a molestar ni te vayas a enojar, nada más es para que podamos aprovechar los espacios, ¿verdad? Entonces, si tú traes bolsa, pues trata de tenerla contigo, no ocupar otro lugar, por si hay alguien que se tenga que sentar, pues pueda aprovechar ese espacio, ¿sale? Ok. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos dirija en esta reunión, ¿sale? Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso. Gracias, Padre, porque nos permites estar esta mañana reunidos como hermanos, reunidos como iglesia local, Señor, como iglesia Camino de Santidad. Muchísimas gracias, Padre. En esta mañana, Señor, quiero pedirte, Padre eterno y glorioso, que me ayudes, que me des sabiduría, que me des entendimiento, Dios, para poder exponer tu palabra correctamente. Señor, yo no quiero quitarle ni quiero añadirle, Padre, simplemente quiero exponer tu palabra, Señor. Quiero tomar tu nombre con reverencia y quiero, Señor, expresar lo que tu Espíritu Santo nos enseña a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que hables a la vida de mis hermanos, que nos muestres, Padre eterno y glorioso, aquellas cosas en las cuales estamos fallando, aquellas cosas, Señor, que tienen que ser perfeccionadas. Yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Hermanos, estamos con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar y la semana pasada hablamos un poco sobre el prólogo del tercer mandamiento, y decíamos que quizás cuando alguno de ustedes fuera a escuchar el tercer mandamiento, quizás para alguno de ustedes al escuchar este mandamiento nos íbamos a dar cuenta ¿cuántas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano? ¿Cuántas veces, ya sea conscientemente o inconscientemente, hemos tomado el nombre de Dios en vano y al final es pecado, ya sea inconsciente o conscientemente? Entonces también decíamos que íbamos a meditar en ello, y también decíamos que quizás para algunas personas, al escuchar el tercer mandamiento, iban a creer que este era un mandamiento exagerado, ¿verdad? No, es que la forma que el pastor lo expone es algo exagerado. Creo que no es para tanto. Me parece un mensaje demasiado extremista. Hermanos, pero la palabra de Dios es muy clara. Y cuando nosotros estudiamos cada uno de los mandamientos de Dios, como lo digo en todos estos mensajes antes de comenzar el tema, cuando nosotros estudiamos los mandamientos de Dios, debemos de tener cuidado de no caer en legalismo. Debemos de tener cuidado de no caer en legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es sacar la ley de Dios de su contexto original y es atribuirle autoridad divina a las leyes humanas. ¿A qué me refiero? Que todo aquello que sea una ley humana, decir como si fuese una ley divina, cuando la palabra de Dios no lo manda así. Decíamos que cada vez que estudiemos uno de los mandatos de Dios, uno de los mandamientos de Dios, debemos entender la diferencia entre el espíritu y la letra de la ley. La letra de la ley no va más allá a profundizar lo que realmente la palabra de Dios quiere decir. Entonces, cuando nosotros estudiamos cada uno de estos mandamientos, lo que tratamos de hacer es ir al espíritu, ¿verdad? Al espíritu de la letra, ir al fondo, a lo que el Señor Jesucristo nos quería hablar, que no solamente tiene que ver con lo externo, sino con lo interno. Hermanos, y para comenzar nuestro estudio, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Deuteronomio capítulo 5,
versículo 11. Amén. Deuteronomio 5:11 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Hermanos, hoy vamos a ver, en la mañana de hoy voy a tratar de abarcar estos dos puntos. ¿Qué exige y prohíbe el tercer mandamiento? ¿Qué exige y prohíbe el tercer mandamiento? Recordemos que todos los mandamientos de Dios tienen tanto exigencias como prohibiciones, pero cuando nosotros escuchamos la palabra exigencia o escuchamos la palabra prohibiciones, al ser humano no le gusta. ¿A quién le gusta que le prohíban cosas? ¿A quién le gusta que le exijan cosas? Pero recordemos que los mandatos de Dios, cuando tienen exigencias y prohibiciones, esos mandatos, esas exigencias, y esas prohibiciones son para nuestro bien. Y decíamos el domingo pasado que algunos judíos, al entender este pasaje o al entender este mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano, algunos judíos se fueron al extremo de ni siquiera llegar a mencionar el nombre de Dios, ni siquiera mencionar el nombre de Dios. Por eso pusieron la palabra Adonai, que es Señor, para no decir ni siquiera el nombre del Señor, que decíamos que a Moisés se le presentó en el Éxodo como el yo soy, ¿verdad? Yo soy el que soy, Yahweh, traducido de esta manera. Entonces ellos llegaron a este punto de ni siquiera mencionar el nombre de Dios, ni siquiera a escribir el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no querían tomarlo en vano. Pero esto no es la esencia de este mandamiento. La esencia de este mandamiento no es que yo diga el nombre de Dios o que ni siquiera me atreva a escribir el nombre de Dios. Pero aunque esto no es la esencia, hemos caído hasta el otro extremo, hermanos, que se nos hace tan sencillo, se nos hace tan fácil tomar el nombre de Dios para cualquier situación. Cuando nos impresionamos, en una plática común, para decir un chiste, para bromear. Inclusive a algunos les comentaba que cuando alguna persona se les hace atractiva y dicen, ay Dios mío, mira lo que va por ahí. Tomas el nombre de Dios tan fácil. Se nos hace tan fácil jurar en el nombre de Dios. Se nos hace tan sencillo decir, verdad de Dios, te lo juro por Dios. Se nos ha hecho tan fácil, tan sencillo, pero eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y la palabra de Dios dice que Él no dará por inocente al culpable, a quien tome su nombre en vano. Y con esto pudiera surgir una pregunta. Uziel, entonces, ¿deberíamos profesar el nombre de Dios o de plano no debemos profesarlo? Y si debemos profesarlo, ¿dónde deberíamos de hacerlo? Si realmente puedo profesar el nombre de Dios, ¿dónde debería hacerlo o cómo debería hacerlo? Y esto es lo que nos exige este tercer mandamiento. ¿Qué es lo que exige este tercer mandamiento? Dice así, el tercer mandamiento exige el uso santo y reverente de los nombres, los títulos, los atributos, las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. Repito, el tercer mandamiento exige el uso santo, reverente de los nombres, los títulos, los atributos, las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. En Jeremías capítulo 14, versículo 9, Jeremías 14:9, ve cómo la palabra de Dios no prohíbe que usemos el nombre de Dios, pero lo que nos exige es que lo usemos santamente. Es lo que nos exige, y que lo usemos con reverencia. Entonces, Jeremías capítulo 14, versículo 9, dice, porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar.
Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Fíjate lo que dice, sobre nosotros es invocado tu nombre. El pueblo de Israel no tenía problema por invocar el nombre del Señor. Pero el nombre del Señor tiene que ser invocado con santidad, hermanos, y con reverencia. Y es algo que, repito, ni es el extremo de ni siquiera mencionarlo ni escribirlo, pero tampoco debe ser el extremo ni de ni siquiera, o de usarlo a la ligera, sencillamente. ¿Y cuántas veces tú y yo no hemos usado el nombre de Dios a la ligera? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Padre eterno! ¡Ay! Tan fácilmente. Hermanos, el nombre de Dios podemos usarlo. Porque ¿cómo proclamaríamos el Evangelio si no usamos el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo lo pudiéramos proclamar? Pero lo que este mandamiento, repito, exige es el uso santo y reverente. Y cuando hablamos de reverente, esa palabra quiere decir con un profundo respeto, no tomado a la ligera, como quizás estamos acostumbrados a hacerlo. Como estamos tan acostumbrados a hacerlo. Y quizás algunos de ustedes digan, es que yo no lo hago con una mala intención. Y está bien, pero ya lo vimos la semana pasada y no puedo detenerme a explicarte eso. Ante Dios no importan tus intenciones. Ante Dios no importa si tu intención es buena o tu intención es mala. Lo que Dios pide es tu obediencia. Tu obediencia. Porque hay personas que pueden tener muy buenas intenciones, pero en su buena intención están desobedeciendo a Dios. Lo que Él no mandó, lo que Él no pidió. Repito, no puedo detenerme porque ya lo vimos el domingo pasado. ¿Quieres aprender más sobre este tercer mandamiento? Ve la predicación del domingo pasado. Cuando usamos el nombre de Dios, hermanos, debemos tener cuidado para darle crédito y sostenerlo. Para darle crédito y sostenerlo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, el Señor está hablando a la iglesia, si no me equivoco, a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, y le dice, yo conozco tus obras. Por cierto, si no estás viniendo al estudio de Apocalipsis, híjole, te estás perdiendo un banquetazo. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, fíjate lo que le dice la de Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate lo que le elogia el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta palabra negado viene de una palabra griega que quiere decir contradecir. Quiere decir desconocer, rechazar, renunciar. Que a pesar, el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia, a pesar de lo que estás viviendo, que tienes poca fuerza, y esa palabra poca fuerza es pobreza, pobreza. Inclusive algunos hermanos de Filadelfia habían muerto de hambre. Habían muerto de hambre, no tenían dinero. Era una iglesia muy pobre a comparación de otras. Pero el Señor le dice, a pesar de lo que estás viviendo, no has negado, no contradices mi nombre, no lo rechazas. Lo que dices ser, lo muestras con tus hechos. Porque una cosa, hermanos, es decir que somos cristianos, y otra cosa es mostrarlo con nuestros hechos. Cristiano, decir yo soy cristiano, Yuri lo dice, los Montaner lo dicen, D'Alessio lo dice, soy cristiano. Pero vivirlo es completamente distinto. Salía la hermana Yuri vestida con un
vestido que casi se le veía todo, y le dijeron, oye, pues no hay congruencia. Dice, mi pastor me deja. Pues sí, es su marido. Y pues tiene que vender. Aunque tu pastor te deje, la Biblia lo prohíbe. La Biblia manda a la mujer vestir con decoro. Con decoro. Hermanos, ¿cómo no negaron su nombre esta congregación? Por sus hechos. El nombre de Dios no fue tomado en vano, porque a pesar de lo que estaban viviendo, no negaron su nombre. Se mantuvieron. Sus hechos hablaban y mantenían el nombre del Señor. Por eso decíamos el domingo pasado que en Juan capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo dice, he manifestado tu nombre a los hombres. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo al venir aquí a la tierra, a nuestro Dios, manifestarse en carne? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y esta palabra manifestar, decíamos, poner en evidencia, presentar, demostrar. ¿Qué estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? Yo he puesto en evidencia, he demostrado con mi vida, con mis hechos, con mis labios, tu nombre a los hombres. Hermano, qué hermoso es cuando una persona se acerca a ti y te dice, tú eres diferente. Tú eres diferente. Ustedes son diferentes, no son como nosotros. Yo te lo he dicho, recuerdo cuando el hermano Juan y yo estudiábamos en Guadalajara, trabajábamos en una empresa donde se veía de todo, hermanos, de todo. Y pasaban y sabías que fulanito andaba con su tanita y su tanita con su tanito, y que ya le ponía el cuerno al marido, y que ya esto, que ya lo otro. Pasaban las muchachas y estábamos ahí esperando, y todos les comenzaban a chiflar a las muchachas. Y Juan y yo, pues no, diferentes. Diferentes. Nada más que uno lo entendió mal, se acercó y nos dijo, ¿por qué ustedes son diferentes? ¿Por qué ustedes no son como nosotros? Y ya dice él, pues díganme la verdad, ¿ustedes son pareja? ¿Ustedes son pareja? ¿Tú y Juan son pareja? ¿Son gays? Díganme la verdad, si van a seguir siendo mis amigos, decía. ¿Son pareja? Le digo, pues al menos que seamos Viruta y Capulina, porque de ahí de otra pareja, pues no. Hermanos, somos cristianos, le decíamos. Somos cristianos. Es por ello que somos diferentes. Porque somos cristianos. Hermanos, debemos sostener el nombre de nuestro Dios. Pudiera ir alguien a tu trabajo y preguntar si hay algún cristiano ahí, ¿saldría alguien a decir que sí? ¿O se sorprenderían y dirían, ¿a poco es cristiano? No, ¿en serio es cristiano? No, si lo conocieras aquí. Si lo conocieras aquí, ¿cómo es? ¿A poco es cristiano? ¿Sostienes el nombre de Dios donde vas? ¿O te amoldas dependiendo a dónde vas? ¿A dónde vas? Hermanos, el nombre de nuestro Dios lo podemos usar en el momento de la oración. El nombre de nuestro Dios lo podemos usar en el momento de la oración. Salmo capítulo 116, versículo 7. Salmo 116, versículo 7. Está orando el salmista y dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien.
¿Ves cómo el salmista exalta el nombre del Señor? ¿Y estaba pecando porque estaba usando el nombre del Señor? Claro que no. Está usando su nombre santamente, está usando su nombre con reverencia en el momento de la oración. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó el modelo de oración. Y en el modelo de la oración, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. Y esta palabra que nuestro Señor Jesucristo usa en el modelo de oración, santificado, es esto: reverenciado sea tu nombre. Reconocemos tu nombre. Hermanos, el nombre de nuestro Dios debe ser usado aún en la oración con reverencia. No solo orar por orar. No solo orar por orar. ¿Cuántos no vienen a la reunión de oración a las 8:45, pero más que usar el nombre del Señor con reverencia, para que vean que no falto? Solo por eso, para que vean que no falto y que después no me vayan a decir que falto. Hermanos, no. Debemos de venir a orar al Señor porque vamos a usar su nombre con reverencia, con santidad. ¿Cuántos no empiezan a orar al Señor y solo lo que empiezan a hacer es tomar el nombre del Señor y solamente mover sus labios para que piensen que estoy orando? Sí, Señor. Sí, Señor. Eso que dice, Señor. Amén, Señor. Sí, Padre Santo. Sí, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Ya acabamos. Ya terminó. Hermanos, debemos de usar el nombre de nuestro Señor aún en la oración con reverencia. Debemos de usar el nombre del Señor o el nombre de Dios en la alabanza. Cuando alabamos al Señor, dice el salmista en el capítulo 99, versículo 3. Salmo 99, 3. Salmo 99, 3. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Fíjate lo que dice el salmista: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Hermanos, la palabra alabar viene de una palabra hebrea, que quiere decir cantar, celebrar, confesar, declarar, exaltar, glorificar, dar gracias. Hermanos, glorificamos el nombre de Dios, exaltamos el nombre de Dios cuando estamos viviendo alguna situación. Su nombre es exaltado. ¿Qué pasa cuando algún hermano pone: ¿pueden estar orando por mí, por esta situación? Claro que sí, y estás orando por el hermano y luego da la noticia: hermanos, gracias a Dios, todo salió bien, y dices: gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios, que todo salió bien. Alabado sea su nombre. Bendito nuestro Dios. ¿A poco no? ¿A poco no glorificamos al Señor cuando algo viene bien? Pero también debemos glorificar a nuestro Dios cuando algo no viene bien para nuestras vidas. ¿Qué hizo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, sea el nombre de Dios bendito. Bendito. No solamente en las buenas debemos glorificar el nombre de Dios, hermanos. El nombre de nuestro Dios también debe ser glorificado en las cosas que para nosotros no son buenas, porque para el Señor es para un bien. Porque los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Hermanos, por eso en la alabanza, en los momentos que tenemos la alabanza, debemos de mencionar el nombre de nuestro Dios. El momento que alabamos, debemos mencionar el nombre de nuestro Dios. En nuestros cantos, el nombre de Dios tiene que ser mencionado, hermanos.
porque lo alabamos. Tristemente, hermanos, hay muchos cantos y hay muchas congregaciones donde no alaban el nombre de Dios. Ni siquiera se menciona el nombre de Dios. Parece como que si le están cantando a una mujer. Nosotros, otra vez, cuando estudiábamos en Guadalajara, nos tocó convivir con una congregación y había unos chavos que tenían un grupo de rock, o un grupo, porque ya no le llaman ahora la alabanza, ¿verdad? Todo ha cambiado para que no se vea tan religioso, la alabanza. Entonces ya ni siquiera ahora se les dice congregaciones o iglesias locales, se les llama campus, ¿verdad? El campus de allá, el campus de acá, el campus, porque eso es atractivo, eso vende. Entonces ellos decían, no, mira, nosotros tocamos canciones, pero cada vez que hacemos un canto, las escribimos como si le estuviéramos cantando a una muchacha. Ahí está Juan, que no me va a dejar mentir, era su comentario. Porque luego si tú empiezas a mencionar de Dios, la gente lo tiende a pensar como religioso. Hermanos, eso no es bíblico. ¿Por qué crees que Jesús Adrián Romero ha dejado de hacer canciones bíblicas y ahora hace canciones más pegadas a la emoción? Que huyan los fantasmas. ¿Por qué crees? Porque todo es dinero, hermanos. Todo es dinero. No se vende igual. Y el pretexto es, no, es que a mí Dios, usando el nombre de Dios en vano, es que a mí Dios me ha llamado a sacar mi música de estas 4 paredes. De estas 4 paredes. Me ha llamado a sacarla para el mundo, para todos. ¿A poco? Por eso las canciones de hoy, hermanos, están tan huecas. Están tan huecas. Porque nada más apelan a la emoción y no a la razón. Por eso hay tanto grupo cristiano, entre comillas, pegando hoy. Puras canciones superficiales, porque el nombre de nuestro Dios no es mencionado. Inclusive en algunas congregaciones vamos a hacer discotecas para los jóvenes, para que no, en lugar que se vayan allá, que se vengan a divertir acá. Y les ponen las luces, les ponen humo, les ponen al DJ, porque traen un DJ cristiano, es un DJ cristiano, y el DJ empieza a tocar música electrónica y Cristo, y hace una canción bíblica. Cristo, Cristo. Como dice Cristo, pues ya es bíblica. Hermanos, ¿quién ha enseñado eso? ¿Quién ha enseñado eso? Vamos, el que no brinque no tiene a Cristo. El que no... yo creí que era por obra del Espíritu Santo. Pero si es tan fácil a brincar, pon a tu abuelita a brincar para que tenga a Cristo. El que no brinque no tiene a Cristo. ¿De verdad, hermanos? ¿Tan fácil se nos hace tomar el nombre de Dios en vano? ¿Tan fácil se nos hace, hermanos, quitarle en la alabanza el nombre de nuestro Dios? Debemos usar el nombre de Dios, hermanos, en la comunión cristiana. En nuestras conversaciones, el nombre de Dios debe salir resaltado, hermanos. Y eso no es pecado. Dice el salmista en el capítulo 22, versículo 22, Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Qué dice el salmista? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Está pecando el salmista porque está usando el nombre de Dios? Claro que no. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Cuando tenemos comunión, cuando tenemos una conversación con hermanos, con otras personas,
debemos hablar el nombre de nuestro Dios. Repito, con santidad, con reverencia, con ese profundo respeto. Hermanos, pero ojo, ojo. Muchas veces usamos el nombre de Dios para tratar de justificar un pecado. Para tratar de justificar un pecado. Oye, hermano, quiero hablar algo contigo. Mira, fíjate que fulanito está pasando por esto. La verdad quiero para que ores conmigo, para que Dios lo ayude. Para que me ayudes a orar. Y entre dos, poder estar orando. ¿Qué? Fíjate que fulanito, chalala, chalala. Hermanos, es una intención del corazón. La intención de tu corazón es que esa persona se enterara de la vida de fulanito, de la situación de fulanito. Y nada más estás usando el nombre de Dios por excusa. Por excusa. Cuidado, hermanos. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Oye, hermano, fíjate que quiero un consejo. Fíjate que esta persona, así y así y así, y pues aquí, ¿verdad? Quiero que tú me aconsejes en la palabra de Dios, que tú me digas. Pues la palabra de Dios dice que si tienes algo contra tu hermano, vayas y se lo digas. Pero vas y pides 20 consejos para hablar con el hermano, lo tuyo ya es chisme. 20 consejos para ir a hablar con el hermano. Es más, no ocupas ni orarlo si necesitas ir a hablar. La Biblia es lo que manda. Así escuchábamos una vez una predicación. ¿Cómo la tituló el pastor? Cuando la oración cuando la oración es necesaria, o cuando la oración es suficiente. Tú también estuviste ahí. Cuando la oración no es suficiente. ¿Cuántas veces nos justificamos en la oración? Voy a orarlo. No ocupas orarlo. No ocupas orarlo. No ocupas. No, hay cosas que no necesitas orarlas. La palabra de Dios es muy clara. Si tienes algo contra un hermano, ve y habla con él. Si tienes que perdonar a alguien, no necesitas orar. Voy a orar para ver que el Señor, a ver si lo perdono. La Biblia te manda a perdonar. ¿Qué vas a orar? ¿Qué vas a orar si la Biblia te manda a perdonar? Voy a orar para ver si esto es de Dios o no es de Dios. Si Dios lo prohíbe, no es de Dios. Si Dios lo permite, es de Dios. ¿Para qué oras? ¿Para qué oras? Hermanos, usemos el nombre de Dios en las conversaciones para bien, no en vano. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si vas a usar el nombre de Dios en tus conversaciones para justificar algo que no viene de Dios, no lo uses. No lo uses, hermano. Es usar el nombre de Dios en vano. Te lo digo para que me ayudes a orar y así estar orando. Dios sabe que no lo uses. Hermanos, este mandamiento nos exige usar el nombre de Dios en su culto. Usar el nombre de Dios en la adoración.
en su culto, cuando nos reunimos, cuando hablamos. ¿Cuántas veces no menciono el nombre de Dios desde aquí, hermanos? Muchas. Preocúpate cuando no lo mencione. Preocúpate cuando no lo mencione. Dice el salmista, capítulo 89, salmista, dice el Salmo 89, versículo 7. Salmo 89, 7. Amén. Salmo 89, 7. Dios terrible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuanto están alrededor de él. Fíjate lo que dice, Dios temible, dije terrible, ¿verdad? Perdónenme. Dios temible en la gran congregación de los santos. Hermanos, por eso en los púlpitos, en este lugar, desde aquí, se debe predicar el nombre de nuestro Dios. El púlpito es para predicar el nombre de nuestro Dios, para hablar de sus atributos, para predicar su palabra, para predicar la Biblia, no mensajes de superación personal, no nuestra vida, no mi testimonio. De eso nada te sirve, hermanos. Ni un mensaje de superación personal, ni mi testimonio, ni mi vida, de qué hago, qué no hago. No, hermanos, la palabra de Dios, miren, muchos de ustedes, o a lo mejor estoy exagerando muchos, algunos de ustedes no abren la Biblia hasta el siguiente domingo. Llegas, la cierras y ya no la abres hasta el siguiente domingo. Bueno, si vienes el miércoles, posiblemente la abras. Pero la cierras el domingo y la abres hasta el siguiente domingo. Y todavía te voy a hablar un mensaje de mi vida, motivación personal, de superación. ¿De verdad? ¿De verdad, hermano? Muchos de ustedes no leen la Biblia con sus hijos. Muchos de ustedes no oran con sus hijos. ¿Y te imaginas que nada más metiéramos a tus hijos para no hablarles la palabra? Mínimo que escuchen en este momento, en este tiempo que están aquí. Hermanos, había un predicador que en su tiempo, te estoy hablando de hace 15 años yo creo, un poquito más, empezó a ser muy famoso. No había todavía, yo sé que algunos, los que tenemos de 30 para arriba, pero todavía hace unos 15 años el internet no estaba como está hoy. No estaba como está hoy, pero empezó a ser muy sonado, porque este pastor de jóvenes, eso también es algo que yo nunca entiendo. ¿Por qué pastor de jóvenes? O sea, pastor de adultos no, nada más de jóvenes. O el pastor de la alabanza, o sea, es pastor de... No existe pastor de jóvenes, no existe pastor de alabanza, es pastor. Es pastor, pero bueno, así lo llamaban a él, como pastor de jóvenes. Y esta persona la invitaban mucho a muchas congregaciones, la invitaban a muchos campamentos de jóvenes, porque lo que él era un comediante cristiano. Entonces él era un comediante cristiano. Llegaba y le empezaba a decir un buen de chistes a los jóvenes. Y el domingo se quedaba a predicar en las congregaciones y decía chistes en las congregaciones. Era como un estandopero, así. ¿Saben qué quiere decir campamento de jóvenes? No, campamento de jóvenes quiere decir que donde se van 2, regresan 3. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sé que algunos lo entendieron, otros no. Donde se va una pareja, regresan 3. Esos eran los chistes que decía. Y empezó a ser muy famoso. Y donde quiera lo invitaban. Hermanos, no. El púlpito no es para hablar de mi vida, el púlpito no es para contarte de mí, el púlpito no es para hablarte mi testimonio, el púlpito no es para eso, el púlpito es para exaltar el nombre de nuestro Dios, hablar de sus atributos, hablar de su palabra.
El mismo Señor Jesucristo lo hizo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Al 21. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro de 40 días con propósito. Así dice. Hermanos, hubo congregaciones, y yo vengo de una de ellas, donde cuando salió ese famoso libro de 40 días con propósito, se hizo a un lado la Biblia y se empezó a predicar el libro de 40 días con propósito. Por 40 domingos vimos 40 días con propósito. Bueno, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, cada vez que leo este pasaje se me enchina la piel. Lo que Isaías cientos de años atrás estaba profetizando, el Señor Jesucristo en persona lo está leyendo, termina y dice: hoy se ha cumplido. Aquí está lo que tanto habló Isaías. Yo soy de quien habló. Yo soy. ¿Te imaginas cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo viniendo por segunda vez y digamos: llegó el día? Este es el día de que tanto se habló, que vendría por segunda vez, vendría con las nubes y vendría por su iglesia. Este es el día. Hermano, nuestro Señor Jesucristo, aún Él, en la congregación, hablaba de la palabra de Dios. Hablaba la palabra de Dios. Hermanos, todos esos predicadores que solo predican la prosperidad, las profecías, los decretos, usan el nombre de Dios en vano. Dios me dijo que aquí hay tantas personas que van a dar tanto dinero. No es cierto, no uses el nombre de Dios. Dios no te dijo. Dios no te dijo. Dios me dijo que hay una persona aquí que tiene problemas con su hijo. Pues claro, claro. Tu hijo está en una etapa muy rebelde. Claro, pregúntale a todos los papás de los adolescentes. Van a decir: ¿seré yo quien me está diciendo? Dios me está diciendo aquí, varón, a un varón. Va sobre un varón específico. Lo estoy viendo, mira. Lo estoy viendo, el Señor me lo está mostrando. El Señor me está mostrando a un varón que en este momento tiene problemas fuertes. Decisiones que no puede tomar. Claro, hermanos. Terminan siendo alegoreros, terminan siendo adivinos, claro. De verdad, pero solamente usan el nombre de Dios en vano, porque Dios nunca lo dijo. Pero ¿sabes qué dice ese versículo? Ese mismo Deuteronomio dice: no dará por inocente al culpable. El que tome mi nombre en vano, no lo daré por inocente. Hermanos, ¿es lícito jurar y usar el nombre de Dios? ¿Es lícito jurar en el nombre de Dios? Pregunta. ¿Es lícito? ¿Es lícito jurar en el nombre de Dios?
Hermanos, sí se puede jurar en el nombre de Dios. Sí se puede jurar en el nombre de Dios. Éxodo capítulo 22, versículo del 10 al 11. Éxodo 22, del 10 al 11. Y ahorita voy a responder el por qué algunos creen que no se puede jurar. Éxodo 22, 10 al 11. En caso de que una persona le dé a otro un burro, lo estoy leyendo en la palabra de Dios para todos, le dé a otro un burro, un toro o cualquier otro animal para que se lo cuide y el animal muere o le hieren o se lo roban, ambas personas jurarán por Dios. ¿Por quién iban a jurar? Por Dios. Ambas personas jurarán por Dios que no fueron culpables de apoderarse de lo ajeno. El dueño aceptará el juramento y la otra persona no tendrá que pagar nada. Si tú le dabas a cuidar a alguien un animalito y se le moría, que realmente se le moría y no que, se murió y lo enterré, pero realmente se lo había robado, decían, vamos a jurar los dos por Dios, que así fue. Y juraban en el nombre de Dios. Y no pasaba nada. Hermanos, pero ¿por qué algunos piensan que no se puede jurar en el nombre de Dios? Es que Jesús dijo que no debemos jurar ni aún por el cielo, ni por la tierra, ni aún por Jerusalén. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Amén. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermanos, algunos interpretan aquí que nuestro Señor Jesucristo está impidiendo o está prohibiendo el jurar. Por ninguna razón tú debes jurar. ¿Qué pasa, hermanos, si estuvieras en la corte de Estados Unidos y mandan a declarar? ¿Por qué te hacen jurar? Por la palabra de Dios. Ponen la Biblia y dicen, ¿juras decir la verdad? Y nada más que la verdad. ¿Qué le vas a decir? No, es que el Señor Jesucristo dijo que yo no debo jurar, entonces yo no juro. No, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, la esencia de lo que el Señor Jesucristo está diciendo va más allá. Te voy a decir qué pasaba con algunos judíos. Algunos judíos no juraban en el nombre de Dios para no cumplir su promesa. Juraban por el cielo, juraban por la tierra o juraban por Jerusalén. Te lo juro por el cielo. Y cuando no cumplían la promesa y le llegaban, le decían, tú lo juraste, pero yo no lo juré por Dios. Yo lo juré por el cielo. Yo lo juré por la tierra. Yo no lo juré por Dios. Y de esa manera evadían el no cumplir con sus responsabilidades. Hermanos, esta es la esencia. Por eso Jesús dice, no jures por nada. ¿Por qué? Porque el juramento lo tenían en poco. Cuando el juramento ante Dios tiene mucho valor. Tiene tanto valor que el Señor juraba ¿por quién? Por sí mismo. Juro por mí mismo, decía el Señor. No hay alguien más grande que yo, juro por mí mismo. Que lo que te dije lo voy a hacer. Hermanos, pero estas personas querían evadir esas responsabilidades. Por eso decían, yo no lo juré por Dios. Yo te dije, pero no de esa manera. O yo dije, pero fue de esta manera. O fue... Por eso Jesús dice, no lo juren, porque tienen en poco el juramento.
Al fin y al cabo, por eso sale lo mal que hay en su corazón o lo malo de su corazón. Mejor que tu sí sea sí y tu no sea no. A eso es a lo que se refiere Jesús. No es que esté prohibiendo un juramento, hermanos, pero ojo, mucho ojo. Aunque jurar en el nombre de Dios no es pecado, cuando algo es verdadero, tengamos cuidado de no fallar lo que juramos, hermanos. Mejor que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Cuántas personas no juran y prometen ante el altar? Prometo estar contigo en las buenas y en las malas, delante de Dios y de todos los hermanos. Prometo amarte, respetarte, ser esa mujer sumisa, estar contigo y que encuentres un refugio en mi corazón. Prometo, prometo, prometo. ¿Dónde está tu promesa ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu promesa ahora? ¿Qué nos prohíbe este tercer mandamiento, hermanos? ¿Qué nos prohíbe este tercer mandamiento? El tercer mandamiento prohíbe toda profanación y abuso de cualquier cosa por medio de cual Dios se da a conocer. Repito, el tercer mandamiento prohíbe toda profanación y abuso de cualquier cosa por medio de la cual Dios se da a conocer. Hermanos, es un gran pecado profanar el nombre de nuestro Dios. Eso debemos tenerlo en cuenta, hermanos. Profanar el nombre de nuestro Dios. Fíjate, Ezequiel capítulo 36, versículo 20. Ezequiel 36, 20. Ezequiel capítulo 36, versículo 20. Te lo voy a leer en la versión lenguaje sencilla. Me gustó mucho lo que dice esta versión. Fíjate cómo lo menciona. Por la culpa de ellos, la gente se burló de mí. Está hablando el Señor. Por la culpa de ellos, la gente se burló de mí. Pues a donde quiera que llegaban, la gente decía, si estos son el pueblo de Dios, ¿por qué han tenido que abandonar su tierra? Entonces decidí defenderme. Hermanos, qué triste es que decimos ser cristianos y al momento de nuestros hechos sale lo que verdaderamente somos. Sale lo que verdaderamente somos. Por eso Pablo lo advirtió, dijo, algunos tendrán apariencia de piedad. Yo no me guío por las apariencias. Los frutos, el carácter de una persona habla más que 1000 palabras. Habla más que 1000 palabras. Es que yo soy cristiano, yo soy de Cristo, yo sirvo a Cristo, yo voy a camino de santidad donde se predica la sana doctrina. Hermanos, debemos de ser congruentes. Debemos de ser congruentes con lo que decimos ser. Debemos de ser congruentes. Porque si no somos congruentes, hermanos, nada más hacemos tropezar y blasfemar el nombre de nuestro Dios. Los hacemos tropezar y blasfemar, hermanos. Tenemos que ser, hermanos, cuidadosos. Por eso dice Romanos, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, tengamos cuidado porque muchas veces somos piedra de tropiezo para alguien más. Para alguien más.
Y la gente termina burlándose de Dios. ¿Es el Dios que sirves? ¿A poco eres cristiano? ¿A poco eres así? Hermanos, ¿cuántas veces no le hemos predicado a nuestra familia, le hemos predicado a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hermano, a nuestra tía? Les hemos predicado y los hemos invitado a la congregación. Hermanos, si yo sé que el Señor obra, yo creo en la predestinación, yo creo en el llamamiento eficaz, pero muchas veces, hermanos, o no muchas veces, así es, nuestro testimonio cuenta. Cuenta. Y te topas con personas que, mira, te invito un día a la congregación. ¿Para qué? ¿Para tener un matrimonio como el tuyo? Mejor así déjame. ¿Para qué me invitas a la congregación? ¿Para vivir como tú, que no puedes perdonar a tu mamá? Mejor así déjame. ¿Para qué me invitas a la congregación? ¿Para estar de la greña como estás con tu hermano? ¿Que no se hablan? Mejor así déjame. ¿Para qué me invitas a la congregación? ¿Para ser como tú, un apático, un amargado, un gruñón? Mejor así déjame. No me invites, aquí estoy bien. Aquí estoy bien. Hermanos, tengamos cuidado. Nuestro Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los albrojos? Hermanos, de verdad, no todo el que dice que es. No todo. No todo. A Pablo se le mezclaron. Ve sus cartas, lee sus cartas. Demas, mi compañero fiel, mi compañero en la palabra. Y después, ¿qué escribe? Demas me ha abandonado, amando más este mundo. Jesús dijo: en esto conoceréis que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Hermanos, es un gran pecado profanar el nombre de nuestro Dios. Por eso te decía, la esencia de este mandamiento no solo es usar el nombre de Dios en vano con nuestros labios, sino con nuestros hechos, cuando no damos un buen testimonio. Hermanos, es una profanación del nombre de Dios usarlo como un expletivo. ¿Y qué quiere decir esa palabra expletivo? Que no tiene significado, que no aporta nada. Es a lo que me refería, usar el nombre de Dios sin un sentido. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Padre Santo! ¡Ay, Dios bendito! Usarlo sin ningún significado, hermanos, es pecado. Pero no lo hago con mala intención, Uziel. No puedo regresarme, ya lo prediqué. Tu intención no cuenta, sino lo que Dios manda. Sino lo que Dios manda. Dice el Señor: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y esa palabra vano es falto de realidad, de sustancia, de entidad. ¿Qué de sustancioso tiene? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Padre Santo! ¿Qué de sustancioso? ¿Qué de sustancioso? ¿Qué tiene eso? Mejor usa el nombre de tu papá, de tu mamá, de tu tío. Pero no el nombre de Dios, hermanos. No el nombre de Dios, hermano. Es una profanación usar el nombre de Dios como amuleto. Usar el nombre de Dios como amuleto. Lo voy a leer, voy rapidito porque ya se me está acabando el tiempo. Hechos capítulo 9, versículo del 13 al 16. Hechos 9, del 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos del tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Hechos 19, ¿qué dije? 9, ¿verdad? Es 19, perdónenme. Hechos 19.
Pero sí son esos versículos, del 13 al 16. Pero respondiendo el espíritu, en el versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es un amuleto, No es un amuleto. Y tristemente algunos cristianos así lo toman, inclusive hasta su sangre. Te cubro con la sangre de Cristo. ¿Qué cubres tú? Te protejo con la sangre de Cristo. ¿Qué proteges tú? La sangre de Cristo me cubre. O sea, la sangre de Cristo es como para cubrir a alguien más. Que te vaya bien, hijo, que la sangre de Cristo te cubra. Pues mejor aviéntale la bendición. No es un amuleto. El nombre de Cristo no es un amuleto. Pastor, ¿cómo no? Si dice que en el nombre de Cristo hay poder. ¿Dónde dice? ¿Qué versículo dice? Y si me hablas de un poder, ¿a qué poder se refiere? ¿Tiene poder el nombre de Cristo para qué? Pues tiene poder, pastor, para todo, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para libertad y romper cadenas. Yo veo que el nombre de Cristo tiene poder para salvación. Y no en sí el nombre, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es como la oración, hermanos. ¿La oración tiene poder? La oración no tiene poder. El poder es de Dios, que actúa por medio de la oración. Pero en sí la oración no tiene poder. El poder es de nuestro Dios. Así como el nombre de Cristo no tiene poder, sino la persona de Jesucristo, la fe en Jesucristo, en la persona. Fíjate lo que dice aquí este comentarista. Jesús no es una palabra mágica. No hay nada especial en el orden de las letras de su nombre. Por eso de los judíos mesiánicos, que no se debe decir Jesús, porque Jesús, por eso se debe decir Yeshua, Mesías. Ese es hebrañol, se la inventan. O sea, es su nombre, su nombre. Dice, si Jesús no hubiera sido Dios en persona, que vivió una vida perfecta, murió por los pecados de todos los creyentes y resucitó, no estaríamos hablando de su nombre. Cualquier poder al que accedan los cristianos en el nombre de Jesús proviene de la fe, de la verdadera fe acerca de quién es Jesús y lo que hace por los pecadores. No hay poder mágico en el nombre de Jesús, solo hay poder en Jesucristo mismo. En Jesucristo mismo. Con solo decir el nombre de Jesús no se puede esperar un poder especial, un resultado, una mejor posición con Dios. El poder en el nombre de Jesús radica en su persona, en su obra redentora, no en una simple invocación. Hermanos, no es un amuleto. No es un amuleto. Por eso, no esperemos. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús. Es que ya dijo Jesús, que lo aceptó. ¿Y eso qué? Si no acepta la persona de Jesús en su vida, la persona, no pasa nada, hermanos. Hermanos, y con esto termino. Es un gran pecado jurar en falso. Y cuando hablo de jurar en falso, hermanos, hablo aún de prometer en falso. ¿Y cuántos juramentos y cuántas promesas no hemos hecho falsamente? Yo te lo leo, en Zacarías dice, no hagan planes malvados en contra de sus semejantes, ni hagan juramentos falsos, porque todo eso lo aborrezco. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así es. Hermanos, ¿cuántos juramentos o cuántas promesas no hemos hecho para evadir una responsabilidad? ¿Cuántas? Te lo juro, te lo prometo, para evadir una responsabilidad, para cubrir una mentira. ¿Se nos hace tan fácil jurar y prometer? Total, después si no pasa le pido perdón y no pasa nada.
¿Cuántas cosas no le hemos prometido a nuestras esposas y no las terminamos cumpliendo? ¿Cuántas cosas no les hemos prometido a nuestros hijos? Hijo, te prometo, la próxima semana. Y luego, oye papá, pues tengo mucho trabajo, ¿qué no ves? Tú con tus cosas, ¿cuántas cosas no hemos prometido y no se las hemos cumplido? ¿Cuántas cosas no prometemos a los hermanos y hemos fallado, hermanos? ¿Cuántas? Fíjate lo que dice, no lo busques, yo te lo voy a leer, porque es el que voy a leer. Jeremías capítulo 5, versículo 2. Dice, aunque juren, Jeremías 5:2 dice, aunque juren en el nombre del Señor serme fieles, aunque juren en el nombre del Señor serme fieles, no cumplen lo que prometen. Hermano, ¿qué cosa le has prometido al Señor y no has cumplido? ¿Qué cosa le hemos prometido al Señor y no le hemos cumplido? Dejar un vicio. Ahora sí, Señor, la última. Ahora sí, Señor, nada más esto. Un mal hábito. Orar todos los días, Señor. A partir, todos los días voy a orar. Leer su palabra. Congregarme, Señor, ahora sí no voy a faltar por cualquier cosa. ¿Qué le hemos prometido al Señor? Ahora sí, Señor, me voy a involucrar en un ministerio. Vas a ver, Señor. Voy a ser más paciente con mis hijos. Voy a ser menos áspero con mi cónyuge. Ahora sí, Señor, voy a ser miembro de la iglesia. Ahora sí, Señor, voy a dejar este pecado que sé que a ti te agrada, que no te agrada, que te estorba. ¿Cuántas cosas le hemos prometido al Señor y no se las hemos cumplido, hermanos? ¿Cuántas? Y aquí dice el Señor, aunque juren en el nombre del Señor serme fieles, no cumplen lo que prometen. No cumplen lo que prometen. Es pecado ante nuestro Dios, hermanos, prometerle algo y no cumplirlo. Y no cumplirlo. Hermanos, ¿cuántos pecados hemos cometido al hacer? ¿Cuántos pecados hemos cometido al no hacer aquello que el Señor nos exige en este mandamiento? ¿Y cuántos pecados hemos cometido al hacer cosas que el Señor prohíbe en este mandamiento? Pidámosle perdón a Dios, hermanos. Corramos a refugiarnos en el único que ha podido cumplir todas las exigencias